Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Sudamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica, en Hawái y Puerto Rico. Una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. Más de la mitad de la decoración del Partenón, ícono de la Grecia clásica, se exhibe en el British Museum de Londres. Atenas pasa años reclamando la devolución de ese tesoro. El Senado francés decidió devolver 27 piezas a Senegal y Benín a fines del 2020. Sin embargo, Etiopía le pide a Francia que devuelva más de 3,000 objetos y Holanda investiga 450,000 piezas para poderlas restituir a sus lugares de origen. Pero hoy nos enfocaremos en las piezas del acervo cultural expoliados en Latinoamérica y que se encuentran en museos, colecciones privadas y casas de subastas en Europa y Estados Unidos. Hace algunos días conversamos con el licenciado Jorge Islas López, cónsul general de México en Nueva York, los Estados Unidos. Esto fue lo que nos dijo. Desde Manhattan, acá en Nueva York, con nosotros el cónsul general de la República de México, el licenciado Jorge Islas López. Licenciado, bienvenido al ADN de las noticias. Gracias, Pocho, por la invitación. Al contrario, muy contento de estar contigo, con todo el auditorio de ADN de las noticias. Jorge Islas López es el cónsul general de México en Nueva York. El señor Islas es reconocido por su experiencia en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. El señor Islas fundó y es el actual director en excedencia del estudio de abogados Proyectos Jurídicos Consultoría. También ejerció el Derecho Internacional en la firma Sherman & Sterling, con sede en Nueva York. Es conocido por sus actividades como rescatador de muchas piezas del patrimonio cultural de México. También es editorialista de El Universal, el periódico más grande de México. Bueno, y nos vamos directamente al lado profundo de la piscina y queremos preguntarle, pedirle más bien que nos dé un contexto de lo que se entiende por el expolio, tráfico ilícito o saqueo del patrimonio cultural de los países. Lamentablemente, donde hay demanda, hay oferta y viceversa. Hemos visto que gente sin escrúpulos, lamentablemente, ha querido expoliar los bienes artístico-culturales de los países. El caso de México, por supuesto que es muy atractivo por la enorme riqueza histórica, cultural que ha generado. Las primeras civilizaciones del continente americano se establecieron en lo que hoy es la geografía mexicana. Estamos hablando básicamente de la cultura olmeca, que se debió de haber asentado cerca de 3,000 años antes de Cristo. Y de ahí hasta lo más conocido universalmente, que son los aztecas, pero ellos llegaron muchos años después. Ellos llegaron por ahí de 1200, 1300 a lo que hoy se conoce como la Ciudad de México. Entonces, para cuando llegaron los aztecas, los olmecas ya tenían 4000 años de haber estado antes creando arte, estableciendo saberes, tradiciones, usos, costumbres, y todo esto fue generando un marco cultural que le dio un sentido de identidad a diversos grupos. Luego vino el periodo de la conquista o también el periodo del mestizaje para determinarlo en términos de mayor armonía, y esto generó también una nueva identidad cultural, un sincretismo que fusiona dos mundos, dos cosmovisiones con dos lógicas diferentes, pero que le dieron un sentido de gran identidad a lo que hoy se conoce como México. Y ese país tiene hoy más de 500 años, con grandes aportaciones también en lo artístico-cultural. Y de ahí que varias personas se han interesado por conocer de México, pero lamentablemente algunos por adquirir los bienes artístico-culturales que le pertenecen a la historia de México, pero que son, por supuesto, universales. ¿Quién no diría que el Chacmol es de una zona geográfica? Es del mundo. ¿Quién no diría que las pirámides del Sol y de la Luna en Teotihuacán no son del Estado de México, no son ni siquiera de México, son universales, pero están en un lugar, porque tienen una connotación significativa para decir, aquí se asentó una cultura y dejaron un mensaje para la posterioridad. En ese sentido,
es que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como un mandato derivado del Plan Nacional de Desarrollo, pero también una política pública de recuperación de estos bienes, el canciller Marcelo Ebrard nos ha instruido a todos los que somos representantes de México en el exterior a salir a solicitar en las distintas instancias, por los distintos medios, la restitución de todos los bienes que han sido lamentablemente expoliados o que han salido indebidamente del país. Y en ese sentido, Nueva York es una ciudad extraordinariamente y altamente cultural. Nos hemos encontrado con varias colecciones en donde con sensibilidad algunas personas han determinado voluntariamente hacer restituciones, pero en algunos otros casos, por vía de la acción legal y judicial, es como hemos estado recuperando y buscando la restitución de este patrimonio. Muchísimas gracias, Jorge. Su formación profesional y su actividad en el ámbito internacional como representante de su país lo han llevado, como usted indica, a hacer reclamos pidiendo la devolución de este acervo cultural, como bien dice, mexicano, pero que pertenece a todos los países. Cuéntanos un poquito acerca de los detalles de cuál es el proceso y en los últimos tiempos, ¿dónde se ha enfocado usted? ¿En qué tipo de reclamos? Nosotros encontramos que se podían complementar muy bien las diversas vías con las cuales podemos iniciar procedimientos legales y también yo diría por vía diplomática a fin de buscar la restitución de bienes culturales que hemos identificado que forman parte presumiblemente de una cadena de ilícitos para que hayan salido de una manera irregular del país y con ello también se pueda generar una presunción de que hay un tráfico ilícito, sea en la transportación, en la comercialización. Y en ese sentido, una de las vías para lograr la restitución es hacer del conocimiento de nuestra embajada en Washington esta acción, que presumiblemente nos invita a pensar que hay un acto irregular, para que a su vez nuestra embajada lo haga del conocimiento del Departamento de Estado, el Departamento de Estado lo hace el conocimiento del FBI y el FBI inicia las averiguaciones del caso a fin de hacer, pues de restituir tan pronto sea posible las piezas. En el ejercicio de mi responsabilidad con mis compañeros de trabajo, identificamos que también habían otras vías, identificando o logrando también entender que este es un sistema federalista y que hay instancias de autoridad, law enforcement agencies, que también tienen brazo ejecutor para hacer valer la ley. Me explico. En lugar de que iniciáramos el procedimiento como lo acabo de describir, lo iniciamos a la inversa. En el District Attorney's Office de Nueva York, de la ciudad, o sea, en términos latinoamericanos, de la municipalidad, hay una oficina, por tratarse de Nueva York, y todo lo que implica en términos de impacto cultural, que se dedica a investigar de manera señalada y particular todo el tráfico ilícito de bienes artístico-culturales. Entonces presentamos una denuncia y esta denuncia nos dio una ventaja comparativa con relación al primer procedimiento, que, como reitero, se complementan y muy bien, que actúan de inmediato. En cuanto supieron del hecho presentado formalmente, se presentaron a una de las casas subastadoras en donde identificamos, por ejemplo, que estaban comercializando públicamente, y yo diría de una manera pues impunemente, 14 escritos manuscritos originales de Hernán Cortés. Uno de ellos, que yo tuve en mis manos y que pude identificar, de 1522. O sea, estamos hablando de la plena conquista. Apenas había caído lo que se conocía como la antigua Tenochtitlán y uno de estos textos firmado por Hernán Cortés, entre otros. La Fiscalía Especial para evitar el tráfico de bienes artístico-culturales inmediatamente procedió, identificó que las piezas eran notoriamente, presuntamente fueron extraídas de manera irregular o ilegal de México. ¿Por qué? Porque le pudimos acompañar con la denuncia de hechos las pruebas y la evidencia
de que formaban parte del Archivo General de la Nación del Estado Mexicano, con folios, con fotografías y con la identificación de estos materiales por parte de especialistas que previamente habían trabajado con esas cartas cortesianas. Cuando la autoridad tuvo a disposición esta evidencia, inmediatamente se presentó en la casa de subastas e impidió que se llevara a cabo la subasta. Y una de las cartas que ya se había comercializado, que se encontró en Texas, se requisitó y se le devolvió al Estado mexicano, cosa que se logró el año pasado en un evento en donde el canciller Ebrard, canciller de la República Mexicana, recibió a nombre del Estado mexicano estas cartas valiosísimas, sobre todo por la parte histórica. Pero no solamente eso, hemos recuperado piezas arqueológicas, por ejemplo, de la cultura olmeca, con una antigüedad aproximada con dictámenes, tanto del Museo Metropolitano como del Museo Británico de Inglaterra, de 1500 años antes de Cristo. Estamos hablando de piezas de 3500 años de antigüedad. Por ejemplo, máscaras mortuorias, que estas máscaras se le ponían a las élites de los grupos de aquel momento, que pasaban con ciertos ritos, les ponían máscaras mortuorias. ¿Qué es lo impresionante? Que para la época ya trabajaban a la perfección del jade. Y cuando digo el jade, estoy hablando de una de las piedras más duras que existen en la naturaleza, sin que hubiese instrumentos que les pudiesen la posibilidad, les pudiesen dar la oportunidad de maniobrar la pieza, todo a mano. ¿Cómo lo sabemos? Porque los dictámenes microscópicos nos dicen que no hay una sola parte que esté integrada o que haya sido conformada por maquinaria moderna. Y así te puedo decir, Pocho, de otras figuras que hemos recuperado. También recuperamos un documento, si no mal recuerdo, de 1781, que era el reglamento de las Californias, el instrumento, una especie de constitución que regía las cuestiones públicas de la California. Hoy México es California Norte, California Sur, pero antes había una Alta California, que es lo que hoy forma parte del estado de California en Estados Unidos. En fin, hemos tenido oportunidad de tener una recuperación importante de fuentes históricas que son vitales para entender de dónde venimos y por qué debemos conservarlas en México para poder exhibirlas a quienes estén interesados en conocer más de nosotros. Muy importante, Jorge. En estos 2 minutos o algo así que tenemos, vemos que museos famosos en el mundo generalmente hacen caso omiso a los reclamos. ¿Cuán extenso es el problema de expoliación del acervo cultural a nivel general? Sí lo es, y no es privativo de un solo lugar. Es un problema mundial. Si yo te presentara a mis colegas griegos y a mis colegas italianos y a mis colegas peruanos, hablamos del mismo tema. Tenemos una crisis similar, y digo crisis porque todo lo que se ha expoliado de una comunidad, de un pueblo, es atentar contra su historia, contra su identidad. Nosotros tenemos el derecho de reclamar lo que nos pertenece, porque somos quienes queremos y debemos exhibir culturalmente estas expresiones diversas que en momentos diversos se han presentado. Mientras haya demanda, va a haber oferta, lamentablemente. No obstante lo anterior, Pocho, quiero comentarte rápidamente que las acciones contundentes que ha tenido la autoridad en Estados Unidos y de manera muy concreta en Nueva York han hecho que este mercado se haya deprimido, porque ha habido acciones legales muy contundentes que hacen que las piezas se empiecen a depreciar en el mercado. Y esto implica que ya no hay mucha gente interesada en adquirir, no mucha gente, siempre habrá, pero menos. Y esto ayuda a que los gobiernos tengamos más posibilidades de lograr la restitución voluntaria o por vía legal del patrimonio que le pertenece a cada comunidad, porque formaron parte del legado que dejaron otras comunidades y otras generaciones en otros momentos, y en eso estamos, Pocho. Ha sido un gusto tenerte en el programa y esperamos que vuelvas a visitarnos en un futuro cercano. Cuantas veces sea necesario, si me invitas, estaré contigo y tu auditorio. Un gusto saludarte, Pocho, y saludos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, y ahora en esta segunda parte del programa tenemos el gusto de conversar con el arquitecto y autor Daniel Shavelson, persona conocida por su labor de defensa del acervo cultural. Él se contacta con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Daniel, bienvenido al programa. Buenos días o buenas tardes ya a ti y a toda la audiencia, ¿no? Daniel Gastón Shavelson es arquitecto, arqueólogo y autor argentino. Inició su carrera profesional en la arqueología como docente e investigador en Ecuador. Luego, en México, se interesó por la conservación y restauración de monumentos arquitectónicos prehispánicos. De vuelta en la Argentina en 1984, puso en marcha el programa de arqueología urbana en la Universidad de Buenos Aires y condujo desde 1991 el Centro de Arqueología Urbana. Ha investigado y escrito sobre la temática del acervo cultural de manera extensa. Daniel, gusto de estar contigo. Quiero comenzar preguntándote sobre la tarea de identificar, proteger y cuidar el acervo cultural, que realmente es una tarea gigante que desborda las administraciones de los países y que cualquier traficante de arte lo sabe. Y a veces, ya sea por fraude o por un simple error, algunas obras maestras se cuelan por la frontera y aparecen en una colección privada, en un museo, en prestigioso centro de subastas. ¿Cómo se salvaguarda ese acervo cultural? Mira, es tremendamente difícil porque los países latinoamericanos, lo sabemos todos, ya hace un siglo que somos países exportadores, no países importadores. Somos países que mandamos patrimonio para afuera, mientras que hay otros países que son los que compran ese patrimonio, ¿no es cierto? Es decir, tenemos un papel dentro del concierto de las naciones que está muy claro, sea más blanco o sea más negro, pero la realidad es que Latinoamérica es vista como un lugar donde proveerse de un conjunto de objetos que es muy difícil proteger. No solo es difícil proteger por la presión del exterior, sino también por fenómenos que tenemos, que son la corrupción, el manejo del dinero, los políticos que les importa muy poco su pasado, su historia o su patrimonio, están preocupados por los votos de la semana que viene. Es decir, esto existe también. Existen las instituciones corruptas, existen la gente que, digamos, esto es un juego de dos, no es de uno solo. No es que hay un malo y un bueno, y el malo roba y el bueno no puede hacer nada. Digamos, hay que entender la cruda realidad, porque cuando uno baja a la tierra, digamos, sale de las teorías del patrimonio y baja a ver cómo funcionan todas estas operaciones de tráfico, hay corruptos por todos lados, ¿no es cierto? Este es uno de los grandes problemas que tenemos. Daniel, una pregunta, ¿podrías contarnos para que, tal como tú dices, pongamos los pies sobre la tierra, de algunos ejemplos de expoliación de acervo cultural, ya sea en la Argentina o en países de Latinoamérica? Mira, Latinoamérica, si bien sabemos que es una sola y somos todos extremadamente parecidos, ¿no es cierto? Hermanos, como se dice hoy en día, y nuestros problemas y nuestra vida cotidiana es bastante semejante. Pese a eso, hay enormes diferencias en el patrimonio. Si una pieza arqueológica precolombina de México, por ejemplo, una buena pieza de cerámica maya cuesta $200.000, cuesta en el mercado internacional, una pieza argentina no llega a valer $200. Y esta es una cruda realidad, ¿no es cierto? Es decir, que hay países donde el saqueo es muy fuerte porque el mercado lo exige, y hay otros países donde prácticamente como la Argentina que no tiene saqueo de piezas arqueológicas. Es realmente mínima porque no hay un mercado que lo compre. En Bolivia los precios son muy bajos, Perú los precios son mucho más altos, Colombia nuevamente baja y así sucesivamente. Guatemala
son precios demenciales. Es decir, que lo que sucede en el continente no es homogéneo y por eso también hay un tráfico entre países, de país a país, y incluso hay países como el caso del mío, que ha sido utilizado o que es utilizado para tercerizar. Es decir, como son muy laxos en su política sobre el patrimonio y además muy corruptos, entonces lo que se hace es se mandan las cosas acá y de acá se envían a un tercer país. Y entonces acá salen con un certificado de autenticidad, obviamente falso, pero que es muy fácil de conseguir, y eso le simplifica a los traficantes esto. Por eso hay que mirar al continente, como hacen ustedes, como un conjunto donde todo nos afecta a todos. Ahora sí, el tema es cotidiano, el tema es diario, el tema es, tenemos legislaciones diferentes, tenemos organismos diferentes, formas de enfrentar esto, pero definitivamente lo que aprendí, si es que algo aprendí en la calle, porque trato de ver esto en la calle, ¿no es cierto?, en la realidad, es que si transformamos el problema de la destrucción patrimonial en un problema policial, no tiene salida. Es como el tema de la droga. Creo que el problema es que no hay que transformarlo en un tema exclusivamente policial, sino en un tema cultural y en un tema social, en un tema económico, en un tema de mercado. Ahí es donde tenemos que trabajar. Solo el perseguir y encarcelar es como la droga, el tráfico de armas, no termina de resolverse. Bueno, Daniel, y hay una parte de tu trabajo que es muy importante, que es el de la protección y recuperación de la memoria colectiva en las zonas urbanas, en las ciudades. Esa es parte tan básica de lo que somos nosotros, de lo que es nuestro acervo, de lo que es nuestra vida. Cuéntanos un poco sobre ese trabajo que te apasiona mucho y que le has dedicado y le dedicas tantísimo tiempo. Correcto, las ciudades son donde vivimos el 60 o 70% de la humanidad, ¿no es cierto? Hoy en día la ciudad es parte fundamental de la cultura, de la creatividad, de la vida, es la herencia que heredamos todos, ¿no es cierto? Es el resultado, el producto del esfuerzo colectivo de nuestros antepasados, ¿no es cierto? A lo largo de los siglos que tienen nuestras ciudades. Y por eso tenemos que protegerla. No solo tenemos que proteger edificios o lugares aislados o sitios precolombinos o una iglesia colonial. Tenemos que proteger nuestras ciudades. Y eso es difícil porque eso atenta contra los intereses inmobiliarios, que son correctos, son legales, son justos, son adecuados, pero esto genera una contradicción, ¿no es cierto?, entre construir y destruir y conservar, que es muy difícil. El tema es imposible. Nadie quiere paralizar las ciudades para poder protegerlas. Lo que queremos es encontrar los mecanismos necesarios para poder llegar a una solución adecuada, poder establecer políticas de conservación, como en tantos países del mundo, porque nosotros demolemos para construir, pero por otro lado compramos un pasaje para ir a otro país a ver la ciudad. Es decir, es como un poco esquizofrénico, ¿no? Vamos a ver la de otro, pero en la nuestra no nos importa. Bueno, hay países que han logrado incluso ganar dinero, no demoliendo, no destruyendo, sino conservando, dándole otro tipo de uso a esa arquitectura. Y lo que es más importante, logrando calidades de vida que son mucho más razonables que la de nuestros mega edificios gigantescos, ¿no es cierto? O nuestras autopistas. Quizás esa era una mirada hace 50 años. Hoy vemos la ciudad de otra forma y tenemos otras preocupaciones, otros intereses sobre vivir bien, sobre nuestra calidad de vida en los centros urbanos. Y esta es una lucha muy, muy grande contra intereses muy fuertes, pero que, bueno, tenemos que seguir haciéndola todos los días. Has estado tú en México, obviamente en Buenos Aires y en muchas otras ciudades.
¿Qué ejemplos nos podías dar de ese trabajo arduo y de esa lucha constante? Mira, en México podemos hablar, tenemos casos de arqueología histórica como arqueología urbana, como el Templo Mayor, ¿no es cierto? Pero todos los países lo están viviendo. Perú tiene el problema de sus huacas precolombinas que están siendo destruidas, Guatemala con sus montículos, nosotros con nuestro centro histórico, todos los países, cada uno tiene su problema, ¿no es cierto? Cada uno tiene, y cada uno está tomando de a poco medidas, porque creo que algo importante de los últimos años es el reconocimiento incluso ya por los estados de la significación del patrimonio. Lo que pasa que podríamos decir que somos países relativamente jóvenes en nuestro continente y que recién estamos entendiendo el valor y la importancia de eso que estamos perdiendo y destruyendo en aras de ganar 3 pesos realmente. Bueno, Daniel, ha sido un gusto tenerte en el programa. Esperamos que retornes muy pronto y seguir conversando sobre este tema que es tan importante, tan complejo. Y bueno, ha sido un gusto conocerte por este medio. Hasta una próxima oportunidad. Gracias y hasta luego. Buenas tardes. En este periodo de la historia donde en el hemisferio norte en particular se ha desarrollado un conjunto de leyes de protección de la propiedad, derechos intelectuales y de creación, patentes y derechos de autor, muchos países receptores de bienes tangibles del acervo cultural de otros países ignoran la propiedad de los mismos y más bien estos son exhibidos en sus museos y colecciones privadas más icónicas, una contradicción de principios muy grande. Hasta una próxima oportunidad cuando juntos exploremos el ADN de las noticias. Gracias por el privilegio de su compañía.